es de Windows, el primer proyecto es de Windows, este de aquí sería el de Win, sino que yo le puse un nombre ahí porque no, al primer proyecto yo le puse ese nombre, pero el que ustedes deben tener aquí es Win y es su nombre y su apellido. Este es un proyecto nuevo que yo estoy creando. Entonces, a este formulario de aquí, como es el principal, como es el login, pues le cambiamos el nombre. Seleccionamos el formulario, nos vamos acá a las propiedades del nombre del archivo y le vamos a cambiar a FRM login. Listo, damos enter y ahí nos va a salir que si permitimos o no que se cambie el nombre. Entonces le dan que sí, este de aquí. Entonces ahí ya se les cambió. Ese sería el primer formulario. Solamente voy a agregar, ahí voy a agregar los otros formularios que hacen falta. No, entonces le doy clic derecho a la solución, clic derecho a mi proyecto que diga, que sería el de Windows, le doy agregar y agrego un formulario. El siguiente es un formulario MDI, que sería el principal, el siguiente que sigue después del login. Montaña, disculpa, ¿estás grabando o hay que grabarlo? Yo estoy grabando también, por si acaso. Ah, ya. Si pueden grabar, también graban. No, es que yo no Ya, tengo que grabar. ya, entonces buscan el que diga formulario primario. Este sería el de MDI. Entonces le cambian el nombre del inicio y le ponen FRM principal. Ya. Lo agregan. Sería el otro formulario. Hasta ahí tendríamos dos. Entonces, como en lo que es el MySQL y el SQL Server tenemos más proyectos, como se diría, o tablas que se los nombraría mejor. Las tablas, según las tablas que tengamos ahí debemos crear los formularios. Entonces sería una de provincia, otra de usuarios y otra de tipo verificador. Y otro formulario más que va a ser el de verificación ciudadana. Entonces ahí aquí no me agrego los otros formularios nomás, doy clic derecho en el proyecto de Windows, doy a agregar y aquí en formulario. Entonces agrego el siguiente, FRM, el que sigue es el de, voy a ponerle el de usuario, agrego, así mismo el siguiente, hago lo mismo, formulario, FRM provincia, ahí agrego el siguiente que hace falta, el de tipo verificador, FRM, sería tipo verif, y ahí sería el otro que sería el de verificación ciudadana. Ya, hasta ahí estos serían los formularios hasta el momento que hay, los de acá. Entonces ahí agregamos otro proyecto a la solución, damos clic derecho a la solución, le damos en agregar y nuevo proyecto. El proyecto que sigue sería el de bibliotecas de clase, entonces ese le cambiamos aquí por biblioteca, entonces ese escogemos el que diga .NET Framework y le ponemos el nombre de BLL, entonces ahí era su nombre y su apellido, yo le voy a poner proyecto, entonces Ya. le doy en crear. Entonces hasta ahí irían los otros de las clases. Y aquí se nos crea una clase automática. Esta clase la hacemos lo mismo que el formulario, la seleccionamos y le cambiamos el nombre. Entonces esta clase de aquí, como es la primera, pues le vamos a poner CLS usuario. Y le dan que sí. Ahí se les cambia el nombre acá también. Entonces hacemos lo mismo, damos clic derecho al BLL y agregamos lo que serían las otras clases. Le ponemos CLS provincia. Entonces el otro agregar, le ponemos CLS, sería el de tipo verif, agregamos el otro, sería el de
CLS, tipo verificación ciudadana, creo que. Ciudadano, vamos a poner. Y hasta ahí creo que serían los formularios de esto. No sé si me faltará otro más. Pero bueno. Ciudadano, provincia, tipo verificador y CLS usuario. Hasta ahí. Creo que hasta ahí sería. Entonces, sí, así creo que hace falta otra clase más. La clase que haría falta sería el de verificación. Ese es el que yo tengo pensado agregarle ya más tarde a mi proyecto. Pero solo son 4 clases, pues. Pero este sería el extra, porque en la base de datos, hay una tabla que se llama verificador se llama. Ya. Entonces por eso yo estoy haciendo una clase aquí, porque el profesor creó la verificación del usuario del dígito, la creó dentro de lo que sería el de ciudadano, ahí no habría problema, pero yo la creo por aparte porque creo que ahí se vería mejor el proyecto. No sé si al profesor se le habrá pasado por alto eso de ahí. Montaña, me sale un error, loco, Ya mismo llego a esa parte. en el... Claro, Ya mismo llego a esa parte. ya. Bueno, hasta que cargue eso, ya aquí tenemos ya nuestras clases. En lo que sería los CLS. Entonces aquí viene lo que sería la capa de datos, o sea, los DAL. Entonces damos clic derecho a la solución, nuevo proyecto. Este también es de biblioteca de clases. Seleccionamos el que dice .NET Framework, le damos siguiente y este le vamos a poner DAL. Yo le voy a poner proyecto, pero ustedes deben ponerle su nombre, su apellido. Y este, como va a ser este DAL de aquí, va a abarcar solamente lo que sea de SQL. Entonces al final le pongo SQL para diferenciar. El nombre de mi proyecto de clase le pongo al final SQL. Y hago lo mismo, agrego las clases. La primera clase de este sería CLS, la conexión. Conexión SQL. Listo. Ahí ya tendría. Entonces agrego las otras clases. Clic derecho, agregar las clases. Esta se llamará CLS usuario. Ahí al final, como este solamente es de SQL, le pongo al final las siglas SQL para diferenciar. Entonces así mismo voy agregando las otras clases. Provincia SQL. Agrego la del ciudadano. Así mismo en la otra creo que hace falta la de tipo verificador. CLS tipo veri SQL. Entonces ahí ya estarían todas las clases que hay aquí en el primer DAL. Entonces ahí creamos otro proyecto de clase que se va a tener, el DAL va a ser también de biblioteca de clase, .NET Framework, y también va a ser un DAL, el nombre del proyecto que ustedes están haciendo. Entonces iría su nombre, y al final, como este puede ser para MySQL, le ponemos la sigla MySQL. Entonces esto solamente va a tener solamente clases de MySQL. Entonces aquí ya se nos agregó. Entonces tenemos una clase, le cambiamos el nombre. Este le vamos a poner CLS conexión MySQL. Hacemos lo mismo. Vamos agregando clases y al final le ponemos esas siglas para no confundirnos al momento de hacer el llamado. Usuario MySQL. Hicimos la otra. CLS provincia MySQL. Sería la del ciudadano y la del tipo veri.
CLS, ciudadano. Listo, aquí agrego la siguiente, que sería la del tipo verificador. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer luego? Pues vamos a programar lo que sería la conexión de MySQL y la SQL Server. Pero antes de eso abrimos lo que sería la clase, la de la conexión MySQL, esta de aquí. Revisamos que tenga la palabra pública aquí. Entonces, procedemos a hacer la programación. Pero antes de eso hay que utilizar las siguientes librerías. El using system.data y el using MySQL. Entonces aquí no me sale el using MySQL. ¿Qué es lo que hago? Si no me sale, Referencia. no, si no me sale antes de hacer la referencia. Bueno, vamos a hacer la referencia primero antes de eso. Antes de eso vamos a hacer la referencia. Ya. Nos dirigimos al proyecto de Windows y agregamos la referencia. El proyecto de Windows va a estar referenciado del BLL, de la capa de negocio. Seleccionamos y le damos a aceptar. Listo, ahí ya tenemos esa referencia. Entonces lo mismo hacemos para el BLL. Damos clic derecho. Bueno, no, ahí desplegamos y agregamos la referencia, que el BLL va a estar referenciado de los dos DAL. El BLL va a estar referenciado de los dos DAL. Entonces le damos a aceptar. Ahí ya tendríamos la referencia. Entonces lo otro, ¿cuál sería? Como no me sale en lo que sería la conexión con MySQL, no me sale la librería que estoy haciendo el llamado, que sería acá abajo using MySQL, la librería que se hace el llamado aquí. No es esta que se le sale acá abajo, no, esta no, es otra. Entonces si no la tienen, deben instalar ese paquete. Entonces le damos clic derecho a la solución y le damos donde dice administrar paquetes de NuGet para la solución, y ahí les va a abrir como un tipo de instalador. Y deben buscar el proyecto. Se van aquí a examinar y aquí buscan MySQL. Y aquí se selecciona el primero que les aparece ahí. Entonces, como este solamente va a estar, bueno, voy a hacer una prueba. Este como solamente va a estar referenciado solamente al proyecto DAL MySQL, entonces lo selecciono. Solamente que se me instale en ese proyecto y le doy a instalar. Entonces Pero no es en los dos. voy a hacer una prueba, porque también se lo puede instalar en todo el proyecto, pero yo voy a hacer una prueba aquí para ver si funciona o no funciona. Mientras eso voy a abrir que sería la copia. Si le sale eso, le dan a aceptar. Voy a abrir una copia de esto. Cierran ahí y lo que procede es a ver si ya nos permite utilizar la librería. Entonces vamos a escribir MySQL. Entonces ahí ya nos aparece. Entonces le damos punto, que va a ser data punto MySQL tipos. Entonces termina en punto y coma. Estas dos librerías que deben agregar cuando vayan a hacer la conexión. Entonces aquí dentro de esto que sería la conexión, deben agregar el siguiente código, el código que yo utilicé para hacer la conexión, que es este código de aquí. Utilizando un tipo de dato MySQL, me creo una variable, la instancio y digo que esta variable va a ser igual a este string de conexión de aquí. Este string de conexión de aquí, el servidor que todos tienen es localhost, o sea, el que utilizamos para abrir lo que sería el MySQL. Que al inicio, cuando abrimos el MySQL, al inicio tenemos que poner localhost, este de aquí. Este es el servidor que nosotros estamos utilizando, o sea, el Apache. Donde dice database viene siendo el nombre de la base de datos que creamos. El nombre de la base de datos se llama verificadora. El UID, que vendría siendo el usuario, el de todos los que tienen el SAM es root, y el PWD no tiene contraseña. Entonces
lo dejan ahí nomás. Entonces este sería el string de conexión. Entonces debajo de este, aquí ya se crearían los métodos para hacer la conexión. Entonces yo voy a copiar mi primer método y lo pego acá. Ahí. Entonces, ¿qué digo a este método? Este método va a ser público de tipo MySQL Connection y le voy a poner este nombre, abrir conexión. Y hago una condición. Que lo que me va a decir es que si con es state o state o si funciona, creo que eso significa la conexión se va a cerrar. Cuando se abre, acá debe cerrarse. Y si eso funciona, la conexión se va a abrir, .open. Y lo que me va a retornar es la conexión. Si eso no funciona, pues saldrá un error al momento que estén programando. Entonces ya tenemos un método para abrir la conexión, entonces necesitamos otro método para cerrar la conexión. Ese método también es público de tipo MySQL Connection y se le pone el nombre. Este nombre ustedes se lo pueden poner como ustedes deseen. Puede ser open o cerrar conexión, abrir conexión, cerrar close, no sé, lo que ustedes quieran ponerle ahí. Y esta pues le digo lo mismo que acá arriba, solamente que cuando aquí estoy cerrando conexión, el conexión state debe abrirse. Y lo que la conexión, o sea este con de acá arriba, ustedes le pudieron haber puesto aquí connection o otro tipo de nombre, esto también es una variable. Entonces le voy a decir que con va a ser .close. Entonces lo que me va a retornar es lo que con obtenga. Si esto de aquí funciona, pues lo que va a retornar de con va a estar bien. Entonces este sería el string de conexión para MySQL. Entonces hasta ahí sería ese código de string de conexión. Este de aquí ya tendríamos la conexión por texto. Entonces ahora vamos a hacer la conexión en MySQL. Abrimos el proyecto donde tenemos la conexión MySQL. Y acá arriba hacemos el llamado también a librería. La librería que vamos a hacer acá arriba va a ser la del system.data. Y vamos a usar otra librería que se va a llamar system.data.sql client. Ese no se lo instalan porque este ya viene por defecto, viene aquí en el Visual. Entonces aquí ya no tenemos que hacer ninguna instalación. Entonces el string de conexión el código de aquí para la conexión es casi similar al que hicimos de la conexión de MySQL. Casi similar, casi. Pero lo único que va a variar es esto de aquí, porque los métodos serían iguales y lo único que cambiaría es se borraría la MI y se pondría solamente SQL. Entonces voy a hacer lo que sería la conexión con SQL Server. Entonces esa conexión la hicimos el año pasado. Yo ese código lo saqué del año pasado, de la conexión que hicimos en el segundo proyecto. De ahí yo saqué la mayoría de la información para insertar todas esas cosas. Entonces se hace lo mismo, pues se hace una variable. Se le pone de tipo private. Acá también le pueden poner también el tipo private. Aquí sería que estaría, si no se le pone nada acá adelante, pues significa que está no me recuerdo bien, pero creo que está encriptado o encapsulado. O bueno, creo que ahí sería, pero también pueden ponerle public o private, lo que sea. Aquí yo le puse private y entonces aquí cambia. ¿Sí? Aquí dice SQL Connection y en el de acá decía MySQL Connection. Es el mismo código, sino que varían algunas cosas. Y aquí pues la variable, como yo decía, en el otro tenía con. En el MySQL tenía con. Entonces yo no le puse con, sino que acá le puse conexión para diferenciar la variable. Entonces este sería el string de conexión de SQL Server. ¿Y cómo tengo este string? Entonces abrimos sería nuestro explorador de servidores. Ese nos toca abrir, lo buscamos, si no nos aparece pues le tenemos que dar en ver y qué es lo que queremos ver. Ya, entonces ahí nos aparece esto. Bueno, a ustedes no les va a parecer diferente. Entonces,
¿Cómo obtenemos ese string de conexión? Pues damos aquí en este símbolo que parece cilindro que dice conectar a base de datos. Esperamos un momento que cargue eso ahí. Entonces ahí nos va a salir, a usted le va a salir de inicio esto de aquí. Va a salir esto, seleccionada la primera. Entonces ustedes, como van a hacer, pues van a hacer con SQL Server. Y miren que aquí también le sale el de MySQL. También le sale para probar si el string de conexión que ustedes pusieron está bien. Y hacemos esa prueba. Entonces ahorita vamos a sacar el string de conexión de SQL Server. Entonces le damos a aceptar. Y aquí el nombre del servidor, como me demora mucho en abrir la aplicación de SQL Server, entonces el servidor para sacarlo de ahí, ese es el servidor que le sale aquí, viene siendo el que ustedes cuando le abren el SSMS le sale uno subrayado como de azul o sombreado. Ese sería el nombre del servidor. Ustedes al momento de abrir, vamos a esperar si es que me abre rápido. Al momento de abrirlo, al inicio le sale eso sombreado. Entonces, eso sombreado ustedes agarran, lo copian y vienen y lo pegan aquí. Entonces yo, como ya tengo el string de conexión, voy a probar para ver si me sale con este servidor de aquí. Voy a copiar pero ustedes no deben hacer eso, porque si no tienen esto de aquí, si no tienen esto, pues les toca abrir el SSMS y copiar el nombre que les sale al inicio cuando abren el servidor. Entonces lo pegan ahí y aquí ya de una vez les carga. Y acá abajo tienen que esperar que les cargue los nombres de la base de datos que ustedes tienen. Y entonces buscan la que van a hacer la conexión. Entonces la tabla que voy a hacer la conexión se llama verificador. Entonces le doy aquí clic en probar conexión. Si me dice que la prueba de conexión se realizó correctamente, significa que la conexión está bien. Entonces aquí me voy aquí donde dice avanzado. Y de aquí saco el string. El string es todo esto que sale aquí abajo. Este es el string de conexión. Lo copian. Ahí le dan a aceptar. Aquí no le van a dar a aceptar aquí. Aquí le dan en cancelar. Y ese string agarran. Si no tienen nada ahí, si tienen aquí, digamos ahí en limpio, ustedes lo que copiaron de lo que yo hice ahorita, agarran y lo pegan ahí. Lo pegan y listo. Entonces ahí ya están seguros que la conexión funcionó. Entonces ahora toca verificar si la conexión de MySQL, el string que yo tengo aquí, está bien. Entonces hago lo mismo. Le doy acá, aquí motores de base de datos, le cambio, escojo la hora MySQL. Y aquí me dice que el nombre del servidor. Entonces el nombre del servidor es el que nosotros pusimos acá arriba, que es localhost. Localhost. El nombre de usuario viene siendo root, el que todos utilizamos, root. La contraseña no le ponemos porque no sabemos cuál es la contraseña. Entonces no tenemos contraseña. Los que utilizamos el SAM y utilizamos el MySQL no tenemos contraseña. Entonces aquí ya nos debe desplegar la base de datos que tenemos en nuestro servidor. Entonces verificadora. Entonces le damos clic aquí en probar conexión. Entonces si nos dice que la conexión está correctamente, lo damos aquí en avanzado. Y aquí lo mismo, agarramos este string de conexión de aquí, que si se dan cuenta es lo mismo que tenemos acá. Lo copiamos, le damos en aceptar aquí y aquí le damos en cancelar. Y lo que le hacen ustedes es pegarlo ahí. Si no quieren, si no le funciona esto que yo puse aquí, hacen eso. Entonces ya, mire, este es el servidor de SQL Server. Ustedes agarran, lo copian. Vamos a hacer de nuevo la prueba. Se van acá al aquí, le dan ahí y aquí van a pegar, bueno, le dan cambiar. Aquí se selecciona SQL Server, aceptar. Y aquí pegan lo que copiaron. Ahí, como pueden ver, aquí les aparece y aquí deben aparecerles la base de datos. Hacen lo mismo, prueban la conexión, debe salirle el mensaje de que la conexión se realizó correctamente, copian el string y lo pegan. Y eso es todo. Entonces aquí ya sería lo que tendríamos la conexión. Ahora vamos a hacer los métodos para la conexión de SQL. Entonces el método para la conexión de SQL pues lo mismo que el de MySQL. Entonces voy a copiarlo. Bueno, yo tengo aquí mi borrador porque después me demoro mucho escribiendo código. Entonces
el método de conexión para SQL Server es público, de tipo SQL Connection, y yo le pongo el nombre de abrir conexión. Entonces le digo lo mismo que MySQL, que después cuando se abra, se cierra aquí y se abre acá. Entonces cuando se cierra aquí, se abre acá y se cierra acá. Y lo que retorne debe ser conexión o la variable que ustedes usen aquí. Si en ese caso yo le cambio la variable y le pongo con, también debo cambiar acá, cambio ahí. Si ve que hay rebote error, pero cuando cambio la variable ya no rebote error. Entonces hago eso. Eso es lo que se hace. Con. Acá también con. Y acá también con. Que retorne con. Y como pueden ver ya no sale error. Entonces yo lo voy a dejar como lo tenía. Y listo. Ahí sería. Entonces ustedes deben siempre guardar el código y si desean también pueden compilar. Pero si tienen una máquina que a veces le pone lenta, como a mí que a veces se me paraliza cuando le doy guardar, pues pueden guardar después. Pero lo recomendable es ir guardando cada vez que vayan haciendo código. Paso. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo que sería el login de usuario. Entonces ahí Jesús ponete pilas para que también vayas haciendo esa parte. Y los que tengan problemas en lo del login de usuario. Entonces vamos a hacer primero el login de usuario en lo que sería el DAL SQL. Entonces aquí yo voy a abrir el CLS usuario SQL. Entonces, si ustedes tienen algún código ahí, dejen que nomás le quede solamente, bueno, si van a ir revisando, porque creo que ustedes van a revisar. Si tienen digamos, si tienen códigos aquí escritos, pueden borrarlo y borrarlo todo y dejarlo ahí así como yo lo tengo aquí. Así, que quede nomás así. Entonces, aquí lo único, algunos si tienen aquí nomás la palabra class, aquí deben agregarle public. Entonces, acá arriba lo que hacemos es agregar las librerías. El using y el system.data. Y acá abajo el using system.data.sql cliente. Y listo. Entonces ahora vamos a hacer lo que sería el login. Entonces hoy voy a sacar mi código del borrador que tengo acá para ir explicando. Ya, entonces aquí ya saqué mi borrador. Entonces, lo primero que yo utilicé aquí fueron unos comandos que los utilizaré más tarde. Entonces, coloco aquí. ¿Qué es lo que utilizo yo aquí? Yo utilizo aquí aquí estoy creando una variable de tipo de dato SQL Data Reader. Lo que me va a permitir es esto de leer los datos. Por eso yo le pongo variable leer. Ustedes le pueden poner otro nombre. Yo le puse aquí leer. Ustedes le pueden poner reader o como ustedes quieran. Ya, aquí me está rebotando un error porque aquí debo hacer una instancia. ¿Cómo se hace una instancia? Entonces yo voy a borrar. La instancia que voy a hacer es de la clase donde tengo la conexión. Entonces aquí debo poner el nombre de la clase. Si no sé el nombre de la clase donde tengo la conexión o me he olvidado, lo busco aquí. Entonces donde yo tengo la conexión se llama CLS conexión SQL. De aquí, esta clase de aquí la voy a instanciar. Entonces eso es lo que se haría con una instancia. Entonces voy a hacer eso. Entonces escribo aquí. La instancia la puedo hacer de tipo private o pública. En este caso pues yo la voy a hacer de tipo private. Entonces aquí hago llamado a la clase CLS conexión MySQL. Ahí le doy, me dice que le ponga un nombre. Entonces aquí me da opciones de ponerle un nombre. Entonces las opciones de nombre solamente son las que nos aparecen ahí, esas que están como tipo de azul, esas que aparecen ahí. Estas de aquí, estas tres de aquí son las opciones de nombre que me da el programa para hacer la instancia. Entonces yo voy a seleccionar esa y a esa la voy a hacer lo que sería la instancia. Esto es lo que se denomina instancia en lo que es programación
orientado a objeto. Aquí ya estoy distanciando y ya no me sale error. Entonces este es mi nombre de la variable que voy a utilizar. Entonces aquí creo otra variable de tipo data table que también hago la misma instancia aquí. Y esta es una instancia. Lo de aquí para abajo, todo esto de aquí son instancias. ¿Por qué? Hago aquí el llamado a la variable, o sea, al tipo de dato, este es data table, le doy un nombre y le digo que eso va a ser igual al nuevo dato de data table. Así mismo con SQL comando le doy un nombre y así mismo acá. Entonces ahí ya tendríamos. En lo que el profesor hizo, también el profesor verificó los datos que teníamos en lo que sería el usuario. Entonces yo voy a verificar eso en los datos puedo verificarlos acá en el SQL Server, pero como yo tengo los mismos datos en las dos tablas, entonces voy a verificar acá, porque el SQL a veces me da problemas. Entonces, verifico los datos que tengo en la tabla usuario. Antes de eso, cuando queramos loguearnos, debemos ya tener creado nuestro usuario en MySQL, darle una clave y ponerle estado 1. Esto es lo que se debe tener primero. Luego que se crean las tablas, deben darle... Esto sí lo deben llenar aquí en este caso yo lo llené en MySQL. Ustedes también lo pueden llenar en SQL Server. Lo llenan también así mismo, pero en SQL Server debe ser una contraseña distinta. ¿Por qué? Porque al momento de cambiar de motor de base de datos, si tenemos la misma contraseña, el mismo usuario, va a haber problemas y va a rebotar errores. Entonces, eso se debe hacer. Entonces yo verifico los datos. Los datos que tengo es uso código, uso login, uso clave y uso estado. Entonces, ¿qué es lo que más importante los datos para crear mis atributos? Entonces mis atributos, este de aquí, el uso código, no lo creo porque este es autoincrementado. Entonces los atributos que creo, los atributos para la clase sería el login y la clave. Entonces eso voy a hacer. Entonces creo mis atributos de tipo privado. Le doy un tipo de datos como son de tipo varchar, entonces sería string. Y el nombre que le voy a dar, yo le voy a dar el nombre de usuario. O voy a darle user en inglés. Y punto y coma. Y así mismo creo mi otra variable de tipo privada. También le digo string y le voy a poner clave. Entonces en este caso yo le voy a poner pwd. Entonces ahí se hace lo que sería el encapsulamiento. ¿Cómo hago el encapsulamiento? Sombreo las dos. Si queremos terminar rápido, pues podemos sombrear las dos. Darle aquí en el foquito. Aquí nos dará las opciones que queremos hacer. Y lo que debemos solo seleccionar es encapsular campo y usar propiedad. Aquí, encapsular campos y usar propiedad. Le damos clic ahí. Y ahí ya se nos crea el encapsulamiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque las personas que utilizan el software no deben darse cuenta que nosotros tenemos una variable llamada user con minúscula y pwd. Para eso hacemos lo que sería el encapsulamiento de atributos. Entonces aquí está demorando un poco. Ya. Una vez que le dan clic ahí, se les crea esto de acá. Bueno, aquí se me creó acá abajo, entonces lo voy a... Bueno, esto de aquí voy a cortarlo y voy a pegarlo más acá abajito. Ya. Entonces aquí ya tendríamos encapsulado. Entonces como ya encapsulamos, la única variable que vamos a utilizar de nuestro atributo es user, la U con mayúscula, y pwd, la P con mayúscula. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces si queremos ordenamos esto, que nos quede ahí. Y listo. Entonces aquí ya tendríamos. Entonces ahora vamos a hacer lo que sería el login en el DAL. Entonces voy a copiar mi código. Entonces eso voy a crearlo primero normal. Ya. Entonces aquí voy a crear un método. Como creo un método, le pongo que le doy que va a ser público. El tipo de datos que va a ser, en este caso es booleano. Y le doy un nombre a ese método. Entonces el método que yo voy a utilizar le voy a poner login. ¿Qué va a tener este método dentro de? Bueno, antes de eso pues se ponen los delimitadores de estructura. Y como es de tipo bool, debo crear aquí dentro una variable. Sería. O bueno, si queremos creamos la variable, si no, no. O si no, nomás abajo le ponemos que haga un retorno, pues.
retorno. Como es tipo, el tipo de dato es bool, debe retornar verdadero o falso. Mientras le ponemos que retorne algo falso. Entonces, ¿qué atributos debe? Aquí también debemos crear unos parámetros dentro de lo que sería nuestro método login. Entonces, los parámetros que vamos a crear sería el string, que sería el usuario, y el string, que sería la clave. Entonces, esos serían los parámetros que debemos tener ahí. Por A o B motivo, si queremos, también podemos crear otro parámetro que identifique la base de datos. Entonces, yo le voy a poner BD, que significa lo que sería identificando si es base de datos, qué motor de base de datos es. En cambio, otros le pueden poner aquí motor. Y listo. Entonces, aquí ya tendríamos nuestro método. Entonces, ahora tocaría hacer lo que serían los datos del método. Entonces, para no demorarme, voy a copiar todo este método que está aquí y lo pego ahí. Listo. Entonces, ahí ya tendrían. Este sería el código para lo que sería el login. Entonces aquí me está rebotando un error. Entonces me dice que este parámetro no lo conozco. Entonces aquí lo que debo poner es lo que tengo acá arriba. Conexión SQL. Ahí ya. Aquí lo que estamos haciendo es el llamado a nuestro campo instanciado. Y le estamos diciendo que aquí estamos haciendo el llamado al método abrir. El método abrir lo tenemos, si queremos saber en dónde está, pues le damos ir a definición y aquí tenemos nuestro método abrir conexión. Entonces ahí estamos haciendo llamado a todo esto de aquí. Entonces seguimos. Entonces aquí lo que utilizamos es un command type, command text, y lo que vamos a hacer aquí es utilizar esto. Select usucode viene siendo lo que tenemos acá en lo que sería aquí el primer dato, usucode. Cuando vamos a hacer el login debe ser desde el usucode de la tabla from usuario, de la tabla usuario, desde el login, usulogin, o sea, de la columna donde tengo usulogin, aquí esta columna de aquí, y aquí le creo un parámetro con el arroba. Estos son parámetros, y lo de acá, la clave, y el usuario, el estado en 1. Entonces este sería el código el string de identificación del login. Entonces acá abajo pues le digo que esto va a ser un comando de tipo comando texto. Entonces acá le digo, aquí voy a pasar los parámetros. Entonces el parámetro arroba usuario, el que creé aquí, le voy a decir que va a tomar los parámetros que yo ingrese van a ser de usuario clave que tengo acá, de usuario que tengo acá, de este que tengo aquí. Parámetros de ese, al igual que arroba contraseña, que va a pasar los datos a la clave. Entonces hasta ahí ya tendríamos nuestro string de conexión y creamos pues un método. Bueno, no es método. Primero creamos este de aquí, una variable que le vamos a llamar con, y este va a ser igual al convertirlo en un comando de execute escalar. Este código sí funciona, a mí me funciona porque ya lo utilicé, pero también hay otro tipo de código. Pero si desean también pueden utilizar esto de aquí, esto de acá, esto de aquí. Bueno, aquí hago una condición que si este com de acá arriba es menor o igual a 1, entonces me retorne verdadero. Caso contrario me va a retornar falso. Entonces aquí ya tendríamos, este sería el código para hacer la conexión. Entonces quiero que revisen ahí, eso también revisa si tienes bien todo eso que tengo ahí. Y así, según si tienen bien, entonces ahí pueden hacer. Ya, pues entonces este es el código que deben utilizar pues, para hacer lo que sería la conexión. Entonces ahora nos vamos al CLS usuario MySQL y hacemos lo mismo. Entonces acá voy a abrir ahí y voy a abrir
el CLS usuario MySQL. Entonces aquí hacemos lo mismo, pues si no tenemos la palabra public, pues le agregamos public. Entonces acá, lo que hacemos acá es también aquí vamos a hacer el llamado al using system.data y luego al de MySQL. Entonces aquí data y acá el using MySQL.data.MySQL cliente. Y listo, pues aquí como vemos que es el mismo, aquí también sería lo mismo. Si queremos podemos copiar lo que tenemos aquí en CLS usuario SQL. Si quieres lo copiamos todo esto, que esto también sí nos va a servir. Pero no es muy confiable hacer eso. ¿Por qué? Porque en MySQL utiliza un código distinto al string de conexión. Utiliza un string distinto a ese de conexión. Entonces estamos aquí en los usuarios MySQL. Entonces yo voy a hacer lo mismo que hice acá al inicio. En SQL acá. Esto de aquí al inicio, si ustedes quieren agarran y lo copian también. Todo esto. Si quieren lo copian y lo pegan. Lo copian y lo pegan y lo que hacen es una edición. Entonces yo voy a abrir ahorita mi borrador de donde tengo el código para no demorarme mucho. Entonces yo, como ya tengo aquí mi borrador, pues voy a copiar esto, lo copio y lo pego en CLS usuarios MySQL, lo pego aquí. Como pueden ver es casi el mismo código, solamente que se le agrega el MI al inicio. Y para que le funcione pueden utilizar las dos librerías arriba. Entonces aquí también nos está haciendo un error porque no hemos hecho bien la instancia. Entonces si no hemos hecho bien una instancia, pues la hacemos de nuevo. Entonces aquí voy a decir private. Aquí voy a abrirla donde tengo CLS MySQL conexión. Entonces aquí le doy un nombre. Le doy un nombre y esto lo instancio y va a ser ahí. Entonces ahí ya tendríamos instanciado lo que sería este dato de aquí. Entonces esta es nuestra variable. Entonces yo voy a borrarle el CLS y voy a dejar nomás conexión MySQL. Entonces ahí ya tendríamos esa parte. Entonces yo, como aquí en regreso a CL, aquí tengo esto de aquí. Entonces si quiero agarro y me copio esto y lo pego acá arriba. Como el profe tenía, como el profe tiene acá arriba unos parámetros, entonces estos parámetros también los coloco yo. Entonces también lo que hago es encapsularlos y usar la propiedad. Y listo, entonces esto de aquí lo voy a copiar más abajo y ahí. Entonces ahí y ahí. Entonces esto lo arreglo bien. Ya, entonces esto y aquí ya tendríamos los primeros datos que lleva nuestro CLS usuario MySQL. Entonces ahora vamos a hacer lo del método login. Entonces hacemos lo mismo, damos un método de tipo público, booleano, y lo que le vamos a dar un nombre de login también. Le voy a dar login, el mismo nombre, login, pero para hacer esa identificación o identificar qué tipo de base de datos estoy haciendo ese login, voy a regresarme a CLS usuario SQL y voy a agregarle aquí las iniciales SQL para diferenciar. Entonces hago lo mismo acá para diferenciar. Entonces este sería mi login para MySQL y el de acá sería mi login para SQL. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pongo los delimitadores de estructuras y aquí no importa si cuando crean esto les sale error. Primero deben crear esto y no importa si aquí al inicio les sale error. Porque crean esto, abren y cierran llave y les debe quedar el código limpio para poder hacer
para poder hacer el resto del código. Entonces yo, como les dije, pues estoy copiando y pegando porque no quiero demorarme mucho y que el video se haga tan largo. Entonces yo agarro, copio esto, todo lo copio y lo pego aquí, los parámetros acá arriba. Parámetros de string usuario, string clave y BD. Entonces aquí hacemos casi lo mismo, casi similar. Entonces vamos a ver CLS usuario MySQL. Entonces sí podemos utilizar el mismo código. Como pueden ver, hasta aquí sí funciona el mismo código de string para lo que sería el usuario. Aquí sí funcionaría lo mismo. Esto es lo que tenemos aquí. Ustedes, si quieren, esto de aquí lo pueden copiar de CLS usuario SQL. Si quieren, lo pueden copiar de aquí. Lo copian y lo pegan en CLS usuario MySQL. Lo pegan aquí y aquí le puede salir error. Solamente, la mayoría de los errores le puede salir solamente aquí. Entonces esto de aquí deben poner como tienen acá arriba. Entonces yo borro eso y le pongo conexión MySQL y ahí ya se me quita todo tipo de errores. Y este BD de aquí, bueno, el profesor dice que no es necesario, pero yo lo pongo para por si las moscas me va a identificar el motor de base de datos. Entonces le voy a poner que va a ser el motor de base de datos número 2. Entonces aquí ya tendríamos el método login de lo que sería el CLS usuario. Entonces ahora nos vamos a dirigir al BLL. Entonces minimizamos esto y ahora vamos a abrir el BLL y vamos a colocar, vamos a abrir la clase CLS usuario. Y en esta clase CLS usuario lo único que vamos a hacer el llamado acá arriba es del using system.data y el using de los dos DAL, del DAL MySQL y el using del DAL proyectos, del DAL SQL. Entonces aquí ya podemos utilizar todo lo referente a lo que tengamos en los dos DAL. Entonces ahora vamos a hacer lo que sería el login en el CLS usuario. Entonces ahora voy a abrir mi borrador que tengo aquí o mi copia que yo tengo aquí de código. Y lo que voy a hacer es copiar el código. Bueno, algo que me está pasando por alto que no debía haber hecho. Las instancias que ustedes hicieron, que se hacen en lo que sería esto de aquí, esto de acá, esto que hice yo aquí, me equivoqué, aquí no, en lo que sería el DAL no se hacen instancias. Entonces esto aquí lo pueden borrar porque ahí no se hacen instancias, me equivoqué, eso fue un error mío, ahí no irían instancias. Entonces acá también hago lo mismo y borro esto de acá. Las instancias van acá. En las dos instancias. Sí, en las dos se borran en las dos se borran las variables que crearon. Digamos que en el DAL del CLS usuario ustedes tenían esto, pues todo. No pueden borrar porque aquí no llevan esas instancias. Entonces, O sea, solamente las instancias. no llevan las variables que O sea, digan. solamente las instancias. Solamente quedaría así. Así quedaría. Ya, Así quedaría nomás. ya. Ya. Entonces ahora ahora sí, aquí en el CLS usuario sí iría eso. Aquí sí irían lo que sería el usuario y el private string, lo que sería la clave. Voy a poner paso. Ya, aquí sí se debe poner estos parámetros. Entonces, parámetros los encapsulo, agregar campo y usar, ya listo. Entonces aquí ya lo tengo encapsulado. Entonces aquí lo que digo pues es crear mi método de tipo público vol y le voy a poner un nombre general, login. Ese va a ser mi nombre general. Entonces, ¿qué parámetros debe abarcar ese login? Pues debe abarcar los parámetros de lo que sería el usuario, la clave y la base de datos. Entonces aquí voy a poner string usuario, aquí string la clave y el string, bueno, aquí no sería string. Cuando identificamos el motor de base de datos, pues debe ser entero. Entonces
¿Por qué es entero aquí el motor de base de datos? Porque lo que va a tener es 1 o 2. Eso es lo que va a obtener eso ahí. Entonces, hasta ahí ya tendríamos el código. Entonces, lo que toca hacer es lo siguiente. Entonces, como aquí sí ya podemos hacer el llamado a otra variable. Como nos está saliendo error aquí, entonces ustedes ponen vol, crean una variable, yo le voy a poner res y le digo que me retorne lo que valga res. Listo, entonces aquí ya tendría. Aquí ya no me sale error. Entonces a este res le debo igualar que sea falso, porque si no ahí me rebota más error. Se le digo que sea falso. Entonces debajo de donde creamos la variable, pues vamos a hacer el siguiente código, que sería el de el if, que sí, bueno, sería todo esto hasta aquí. Voy a copiar todo esto de aquí y lo voy a pegar acá. Listo, entonces ¿qué le digo aquí? Si BD, o sea mi motor de base de datos, es igual a 1, entonces aquí tengo que hacer una instancia. Entonces esto lo voy a borrar para hacer yo mismo la instancia. La instancia que debo hacer el llamado aquí es al CLS usuario SQL. Entonces le doy un nombre, entonces esto lo voy a hacer igual a new CLS usuario. Entonces aquí ya lo estoy instanciando. Entonces aquí como me sale error, entonces aquí debo poner el mismo nombre que tengo acá, aquí. Entonces lo coloco aquí y aquí sería el nombre del método. Entonces borro eso, punto. El nombre del método que yo creé se llama login SQL para diferenciar. Entonces los nombres que tengo aquí me está saliendo error porque acá yo tengo usuario y acá puse login. Entonces lo que voy a hacer acá, copio esto y lo pego acá. Entonces, Montaño, yo tengo una pregunta. ya, ¿cuál? Lo que pasa es que en esas en los DAL, Ujú. yo creo que estoy haciendo mal. Y si yo elimino esos dos DAL y vuelvo a crear todo, no pasaría nada. Creo que no. Pero si eliminas eso, pues creo que no habría error. Pero no sé, pues. Ahí si te sale error, pues te tocaría volver a hacer todo de nuevo. Ya. Ya, pues entonces aquí se hace lista. Aquí le digo, si la base de datos o el motor de base de datos es igual a 1, entonces instancio mi CLS usuario SQL, creo una condición de que si CLS usuario SQL punto mi método que se llama login SQL con los parámetros de usuario, clave y BD es igual a true, entonces lo que me va a retornar la respuesta es verdadero. En caso contrario me retorna falso. Entonces aquí crearíamos otra condición. En el caso contrario de que si BD sea igual a 2. Entonces aquí else if si BD es doble igual a 2, entonces hago lo mismo que está acá arriba. Si quieren ustedes copian esto, lo copian y lo pegan aquí y listo. Entonces esta instancia de aquí cambiaría porque ya no sería de usuarios SQL sino de usuarios MySQL. Se le dice usuarios MySQL, le pongo un nombre, entonces aquí le voy a hacer que va a ser igual a new y ahí listo. Aquí ya tendríamos nuestra instancia y lo único que hago es el cambio, hago el cambio de este de aquí acá. Aquí el nombre, borro esto que me está saliendo error y pongo el nombre de mi método verdadero que se llama login MySQL. Entonces aquí ya tendríamos la misma condición de arriba. Entonces este sería todo el código del login. Que si Jesús tenía mal ahí, Medina tenía mal ahí, tiene que verificar y hacerlo. Entonces aquí ya tendríamos lo que es el PLL del usuario de la parte del login. Entonces, ¿cómo verifico eso? Si el login está bien, entonces me voy ahora a mi proyecto de escritorio, mi capa de presentación, el login. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a poner un diseño rápido de mi login. Entonces no le voy a poner mucha cosa, solamente lo voy a hacer simple. Entonces aquí le voy a poner de nombre el login a mi formulario en la propiedad test, le doy enter. Entonces aquí lo que hago es agregarle serían los labels y los textbox, que eso ya la mayoría de ustedes sabe cómo se agregan y no es tan complicado. Entonces yo lo voy a agregar rápido para no demorarme.
Entonces aquí en eso le voy a poner label y los test bots y un combo bots. El combo bots aquí, listo. Entonces ahí, entonces esto lo voy a duplicar de nuevo más acá abajo. Y esto lo coloco aquí. Necesito otro label que me identifique. Un label que me identifique qué motor de base de datos estoy seleccionando. Y lo que serían los botones. Los botones. Entonces esto lo minimizo más y aquí le pongo un nombre. Lo voy a poner en la propiedad texto, pues le cambio, le pongo seleccione motor de base de datos. Listo, entonces aquí ya tendríamos. Y dentro de este combo bots le vamos a cambiar en la propiedad name, le vamos a cambiar el nombre por cmb select. Y dentro de esto va a haber, le damos aquí en este símbolo que parece play y vamos aquí donde dice editar elementos y vamos a agregar SQL Server 2019, creo que era así. Y abajo MySQL. Y le dan en aceptar. Ahí se guardan ya los parámetros. Entonces, entonces para que ningún usuario edite este de aquí, este combo de aquí, pues nos vamos a ir acá a una de las propiedades que se llama dropdown, este de aquí, dropdown style. Aquí está, aquí le cambiamos a down list, para que nadie pueda hacer la edición de mi proyecto, de lo que yo tengo escrito ahí. Entonces aquí a los tepos también les pongo un nombre. Él se va a poner txt usuario, ponerle user, y acá le voy a poner txt clave. A esto de aquí le voy a poner, a cambiar la propiedad texto, le voy a poner usuario, de acá clave, a este de aquí le voy a poner procesar, a este de aquí le voy a poner, sería salir. Entonces acá arriba le cambio la propiedad name, le pongo btn procesar y acá le pongo btn salir. Listo, entonces hasta ahí sería lo que es el login. Entonces ahora nos toca hacer la programación, pero primero vamos a hacer la programación de este de aquí, de este combo bots. Para hacer la programación de este botón lo seleccionamos, aquí le damos aquí donde tiene este rayo que está aquí, donde dice evento, y nos vamos a la propiedad que dice select value change. A este le vamos a dar doble clic y vamos a hacer la siguiente programación. Entonces aquí vamos a hacer con un if, que si el cmb, o sea el combo bot cmb select es diferente, sería diferente se pone así, diferente a eso. Entonces a ver, aquí sería select.text, la propiedad text. Ahí ya no sale error. Ya, si es diferente a esto, entonces algo que me olvidaba, regresando al diseño, estos combo bots de aquí, estos dos deben estar, revisamos acá las propiedades, la propiedad debe estar en enable false, hasta que no pueden escribir hasta que no hayan hecho bien lo que sería no hayan seleccionado el motor de base de datos. Entonces esto de aquí sería, y al de clave le vamos a buscar la propiedad que diga password char para ponerle aquí, que queremos que se muestre antes de poner la contraseña. Entonces esto lo hacemos más acá y aquí también. Listo. Entonces volviendo al evento, entonces aquí le vamos a decir que txt clave punto enable va a ser igual a true, y acá el txt usuario punto enable va a ser igual a true también. Listo. Entonces ahí ya tendríamos. Entonces, ¿cómo probamos eso? Entonces
guardan los proyectos, el proyecto que tengan y ejecutan. Voy a sacar mi borrador de aquí de lo que sería el login que tengo y listo para ya. Entonces aquí ya tengo yo mi código, entonces voy a revisar si tengo algo bien. Ya, entonces ya revisé mi borrador. Entonces, bueno, como iba diciendo, creamos un BLL acá arriba. Hacemos el llamado de la librería de nuestra lógica del negocio. Creamos una variable pública, le ponemos de tipo in y le ponemos el nombre motor. Hacemos la instancia de nuestra clase CLS usuario y debajo de esta condición que hicimos creamos un if, y a este if le vamos a decir que si el combo bot seleccionado, el texto es igual a lo que sería aquí, esto de aquí lo sacamos de acá, del diseño, aquí, tenemos que editar elementos del primer dato, que sería SQL Server. Esto lo copiamos y lo pegamos acá, para que no haya errores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a decirle que la variable que creamos arriba, motor, va a ser igual a 1, porque la base de datos que estamos escogiendo, el vector de base que estamos escogiendo es SQL Server, entonces va a ser 1. Y entonces le vamos a decir que nos muestre un mensaje bots.show, y que nos diga que a qué base de datos se ha conectado. Entonces se ha conectado a la base al motor, sería al motor de base de datos SQL Server y listo. Entonces, ¿qué más tenemos que poner ahí? Pues habilitar lo que serían los test box. Entonces copiamos esto que tenemos acá arriba, lo dirigimos aquí, damos enter y pegamos acá, que también se habilite. Entonces nos faltaría, entonces vamos a probar si nos sale. Entonces al momento de seleccionar debe salirnos ese mensaje de que si seleccionamos SQL Server debe salirnos se ha conectado a la base de datos SQL Server. Ya, entonces aquí vamos a seleccionarlo. Entonces aquí selecciono SQL Server y me sale el mensaje. Si le sale ese mensaje significa que está bien. Se ha conectado al motor de base de SQL Server y se habilitan los test box. Entonces ahora vamos a hacer lo que sería una para el momento de seleccionar MySQL. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos un if. Entonces le ponemos que cmbselect.text va a ser igual a aquí. Entonces aquí hacemos lo mismo, nos dirigimos a nuestro diseño, vamos aquí, editamos los elementos, entonces vamos a copiar ahora el de acá abajo, copiamos, vamos a aceptar aquí y pegamos ahí ya estamos seguros. Entonces 3, 2, 1. Aquí vamos a decirle que nuestra variable global que tenemos arriba motor aquí va a ser igual a 2, porque estamos seleccionando el segundo motor de base de datos. Entonces aquí ponemos que el mensaje, vamos a hacer un mensaje bots.show. Entonces le vamos a decir que se ha conectado al motor de base de datos MySQL, punto y coma. Entonces aquí le vamos a decir, que se habiliten los test box. Entonces copiamos esto de aquí,
Le damos enter y probamos para ver, allá nos debe salir. Ya, entonces aquí probamos primero con SQL Server y nos sale el mensaje. Entonces vamos a probar con MySQL y también nos sale el mensaje. Entonces hasta ahí estaría bien. Entonces ahora toca validar lo que sería la programación en el botón procesar. Entonces vamos al diseño, damos doble clic al botón y programamos. Entonces voy a abrir mi borrador para ver cómo hice esa programación ahí. Entonces hice eso. Ya, entonces ya. Entonces esto lo vamos a hacer dentro de un tree y un catch para el control de las excepciones. Catch, excepción, aquí entonces le voy a decir que el mensaje box va a ser error más la excepción, ya, ahí ya tendríamos. Aquí me falta algo del punto show, ya, entonces aquí ya tendríamos nuestra control de secciones. Dentro del tree vamos a hacer una condición, entonces le vamos a decir que si el combo bot seleccionado con el texto dentro de ese es igual, aquí sería SQL. Entonces, como puedo copiar este de aquí, copio eso y lo pego aquí y listo. Entonces aquí dentro de este vamos a hacer otra condición. Entonces, ¿qué condición vamos a poner aquí? Entonces vamos a ponerle que, vamos a ver mi borrador, a ver ya. Entonces aquí vamos a hacer este llamado de aquí, de esta clase. Entonces la variable cls usuario, la que instanciamos arriba, punto, aquí sería hacer el llamado al login, a nuestro método, y entonces aquí vamos a pasar parámetros. Entonces aquí vamos a pasar parámetros. Dentro de eso vamos a pasar los parámetros. El primero sería del txt usuario punto text, txt clave punto text, y aquí hacemos el paso de nuestra variable motor que tenemos acá arriba, motor que hace diferencia al motor de base de datos que nos estamos conectando, y ahí en medio vamos a darle doble igual que para hacer true. Entonces aquí vamos a hacer otra condición. Entonces dentro de esto, pues lo que vamos a decir es lo siguiente: que el formulario de login se cierre this high, y debajo de esto vamos a hacer una instancia del formulario principal, le vamos a poner un nombre. Entonces lo vamos a igualar, lo estamos instanciando y listo. Entonces aquí vamos a decirle que principal se va a mostrar punto show, listo. Entonces aquí ya tendríamos la primera condición para lo que sería si nuestro usuario, si el usuario de SQL Server es correcto. Entonces, ¿cómo revisamos? Entonces, para eso ya tenemos que haber tenido ya datos dentro de nuestra base de datos de lo que sería la tabla usuario. Entonces yo voy a mostrarle los datos que yo tengo del usuario
que lo que yo creé, que ya deben tener creado ya para aquí en la base de datos lo que sería el usuario y la clave, ya tienen que tenerlo colocado. Entonces verifico los de aquí, los de mi base de datos, las tablas que tengo ahí en la tabla usuario, y cómo verifico si tengo esos datos. Pues una vez que se expanda ahí esos datos, pues les da clic derecho para que cargue esto aquí para ver. Ya cargó los datos. Ya, entonces le doy clic derecho a mi tabla usuario, le doy clic derecho y debo seleccionar una de las opciones que me sale ahí. La opción que vamos a seleccionar es la que dice Select Top 200, creo. Es esta de aquí. Select Top, esta de aquí. Select Top. Le damos clic ahí se nos va a generar un código tipo Select para mostrar los datos que tengamos ahí en la tabla usuario. Ustedes deben de tener ya datos ya ingresados en esa tabla usuario, deben tenerlos ya. Ya, entonces aquí ya no muestra los datos que tengo yo de mi usuario. Entonces voy a utilizar el primer dato. Entonces tengo mi contraseña de mi usuario de SQL Server es admin y la clave es Luis. Entonces eso voy a hacer. Entonces inicio el programa y voy a poner esos datos que están ahí. Y deben mandarme al formulario principal. Si no me sale eso ahí, significa que tengo un error mal en lo que sería cualquiera de los códigos, sería del DAL o del... Por eso se coloca un control de secciones, porque ahí los manda directo al error donde está. Entonces aquí selecciono SQL Server. Me sale el mensaje, todo bien. Entonces aquí pongo el usuario que es admin y la clave que era Luis. Entonces al darle clic en procesar, debe abrirme el formulario. Vamos a ver qué sale. Entonces ahí me abrió el formulario. Significa que me está corriendo totalmente bien el programa y no hay ningún problema en lo que sería el login. Entonces ahora voy a probar con el de MySQL. Ese es el que a veces da algunos problemas, pero no son muchos. Entonces vamos a probar. Entonces ahora vamos a hacer una condición. Después de este if de aquí, de esta línea de aquí, nos vamos a esta línea de aquí, ponemos el cursor ahí y damos un enter. Entonces aquí damos un else. If, caso contrario, si cmb select.text es doble igual a, aquí ya no sería SQL Server sino MySQL, copio y pego ahí y listo. Entonces el resto del código ya sería lo mismo. Entonces podemos copiar este if que tenemos aquí y lo pegamos acá. Entonces ahí el código ya sería el mismo. Por eso ponemos la variable motor que esta identifica si es 1 o es 2. Entonces ahí ya tendríamos todo hecho. Entonces vamos a probar con lo que sería el MySQL. Ya no sale con SQL Server, entonces vamos a probar con el MySQL. Vamos a ver. Ya, entonces de aquí ya cargo. Entonces ahora voy a seleccionar SQL Server, me dice que se ha conectado la base de datos correctamente, entonces aquí le pongo, pero antes de eso debo verificar qué usuario y qué contraseña tengo en mi SQL, en mi MySQL. Entonces en mi MySQL yo tengo de usuario admin y la contraseña admin123. Por eso les digo que deben poner un usuario distinto y una contraseña distinta en cada base de datos. Entonces yo ahí puse eso. Entonces lo que voy a hacer es poner los mismos datos. Entonces admin123. Entonces le doy aquí clic en procesar y ahí debe abrirme el formulario principal. Entonces aquí me abrió el formulario principal. Entonces significa que el programa está corriendo totalmente bien. Entonces aquí ya tendríamos lo que es el login. Eso sería el login. Eso que hicimos ahí sería el login de acceso. Ahora hacemos la última programación que sería el botón salir. Entonces dime. ¿En qué propiedad del textbox? Para programar el botón salir, pues lo que hay que hacer es ponerle
close, se le pone close y punto y coma. Listo, esto sería la programación de un botón salida. Entonces ya tendríamos nuestro formulario. Aquí si ustedes quieren le pueden dar más diseño, colocar imágenes de fondo, pero eso ya sería otra cosa porque no quiero demorar y hacer más largo el video. Entonces solamente voy a cambiar una propiedad del formulario, le doy clic derecho ahí en las propiedades y voy a la propiedad que dice Start Position, esta propiedad de aquí le voy a cambiar a Center Screen, que al momento de ejecutarse se ejecute centrado. Entonces aquí ya tendríamos lo que es nuestro login de acceso. Entonces ahora nos vamos a dirigir a nuestro FRM principal y vamos a hacer ediciones aquí. Entonces eliminamos lo que no necesitamos, seleccionamos ahí, entonces no necesitamos eso, archivo. Bueno, yo digo que, bueno, yo lo voy a eliminar porque no lo necesito. Aquí también esto aquí lo necesito, no lo necesito, pues solamente dejo lo que necesito. Y aquí pues si quieren ustedes les pueden poner una imagen de fondo como el profesor les enseñó, o si quieren ponen otra cosa ya. Entonces yo recomiendo, bueno, por lo general siempre lo dejo que quede así y aquí nomás lo que permite es escribir. Entonces lo primero era mantenimiento y lo que va a mantener es lo que serían las provincias y los usuarios, y aquí entraría uno más que sería los tipos de verificación. Listo, entonces aquí aquí sería lo que iría el proceso, y el proceso que le vamos a dar aquí, el proceso sería verificación ciudadana o gestión ciudadana, creo que se llama. Ya listo, entonces, y el último porque sería salir, y este sale de la aplicación totalmente. Entonces, ¿cómo programamos de aquí? Entonces le damos doble clic a lo que queremos programar, entonces en este caso provincia, damos doble clic. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle aquí? Pues vamos a hacer una instancia del formulario que queremos que se abra. Entonces sería el FRM provincia, provincia igual a new. Y aquí ya ahí tenemos eso. A ver, ahí. Y entonces aquí hacemos el llamado. Entonces vamos a decirle que provincia.mdi paren. A ver, ahí puede que seguía, que no recuerdo esa parte. Vamos a ver. A ver, principal aquí. Entonces, voy a abrir mi borrador. Y a ver qué es lo que tengo yo aquí. A ver, es así, igual ya, otro show. Ya, entonces aquí mdiparen igual tis, porque ahí tengo un punto ya, y le vamos a decir que provincia se muestre, punto mostrar, punto show, que sería. Listo, así hacemos lo mismo con el otro. ¿Dónde está nuestro formulario principal? En el principal hacemos lo mismo con el de usuario. Tenemos FRM usuario, sería usuario igual a new, y aquí punto y coma igual a aquí usuario, punto mdi paren igual tis, punto y coma, aquí usuario, punto mdi, pues punto show, aquí es punto show. Listo, y ya tenemos. Entonces ahí sigue, hacemos con el siguiente, vale, tipo verificación, hacemos FRM, tipo verificación, lo instanciamos, new, eso, ahí, acá. Entonces vamos a poner que tipo veri, punto mdi, punto mdi paren igual tis. Acá también vamos a ponerle que tipo veri punto show. Listo, entonces aquí ya tendríamos. Ahora nos hace falta el último, que sería los de proceso, gestión ciudadana. Pues gestión ciudadana va a abrir el FRM ciudadano, verificación ciudadana, en este caso yo lo tengo. Ustedes lo pueden tener de otro nombre, igual a new
FRM, entonces decirle que verificación ciudadana, punto MDI, paren, va a ser igual a TIS, punto y coma. Entonces aquí le va a decir que verificación ciudadana va a ser, se va a mostrar. Listo. Entonces ahora lo que toca es probar. Vamos a iniciar. Aquí nos va a iniciar desde el login para ver el login. Ahí ya tenemos el login de acceso, sale todo correctamente y no hay ningún problema en lo que sería el login. Aquí nos sale un error. Ese error les va a salir a ustedes también porque borraron lo que serían los datos que tienen ahí. Ustedes le dan que no, se van a la lista de errores, le dan doble clic donde le sale el error y borran lo que le sale error. Lo borran, eso nomás lo borran. Pueden borrar y no pasa nada. Esos son los que tenían anteriormente. Borran y ahí ya no le sale más error. Entonces inician de nuevo el programa, pues ahí le sale todo correctamente. Las zapatillas azules. Ya, entonces seleccionamos el motor de base de datos, sería ese. Bueno, vamos a seleccionar SQL Server. El usuario era admin y la contraseña era Luis. Y le damos procesar. Y nos debe abrir el formulario, entonces le damos mantenimiento, provincia. Nos abre el formulario de provincia. Del formulario de provincia, cerramos. Usuario, también nos sale aquí. Formulario de usuario. Y el de tipo verificación también nos sale aquí, al igual de gestión ciudadana también. Entonces aquí le damos en salir y ahí sale. Bueno, esto todavía no está programado, así que lo vamos a programar. Cuando le demos salir, debe salir totalmente de la aplicación. Entonces para eso se hace lo siguiente: damos doble clic ahí y le vamos a poner que, vamos a decirle que aplicación va a salir .exit. Listo. Pues ahí ya tendríamos. Aquí si queremos pues le podemos cambiar que no salga de FRM principal sino principal. Entonces vamos a las propiedades de ese formulario, le cambiamos la propiedad texto, nomás le dejamos nomás en principal y listo. Entonces aquí ya tendríamos. Y hay algo más de configuración de este formulario principal, pues que debe salir en pantalla completa. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos acá en la parte de abajo donde dice Windows Stay, y entonces le damos que maximizado. Listo. Ahora ya lo que procede. Ahora procede pues el siguiente formulario que sigue, pues aquí nos dice que es el de provincia. Entonces vamos a programar. Vamos a primero hacerle un pequeño diseño, se irá diseño al formulario de provincia, pero un diseño rápido, no tanto. Bueno, el FRM provincia, ¿qué es lo que lleva? El tipo, el código de la provincia. A ver, vamos a verificar los datos en una de las bases de datos que tengo acá, lo que sería la provincia. Los datos que tiene. Si ven que a mí me salen ya llenados ahí, porque ya lo he llenado, pero en mi otro programa que estoy haciendo. Entonces lo único que voy a verificar son los datos de las columnas ProID, ProCode y ProNombre. Entonces aquí tenemos que agregar un label para el tipo de provincia y un textbox para eso mismo. Entonces yo voy a duplicar esto, o copiarlo, ponerlo ahí, esto aquí. Entonces como es método CRUD, pues necesitamos los botones, un botón para insertar, otro para eliminar, editar y un botón para salir. Y aquí ya sería poner un Data Grid View. Entonces buscamos el Data Grid View, Data Grid View, y lo ponemos acá abajo. Aquí podemos hacer eso que el profesor hizo de agregar y editar columnas, pero no quiero demorarme mucho, así que no voy a hacer eso.
Bueno, entonces vamos a hacer los cambios en las propiedades de valores de los testball. Le vamos a poner el nombre a los testball. Este se va a llamar TXT código de provincia. Code Pro le estoy poniendo. Este que se va a llamar TXT nombre de la provincia. Este de aquí, ahora a los de acá, este botón de que va a poner BTN insertar. Este de aquí BTN editar. De aquí BTN eliminar. Y este de acá BTN salir. Ahora toca cambiar la propiedad texto de los label, que no me salga el label 1, sino que me salga código de provincia. Y aquí nombre de la provincia. Listo. Entonces esto de aquí, acá, hacer más acácito. Listo, entonces ahí ya tendríamos los datos. Entonces vamos a cambiarle también a los textbooks, que aquí nos diga insertar, acá editar, de acá que nos diga eliminar, de aquí que nos diga salir, y ya, hasta ahí tendríamos. Ahora ya tenemos más o menos nuestro diseño. Entonces tocamos el formulario y vemos una propiedad del formulario, y aquí en Start Position le vamos a poner que sea Windows Default Bounds. Entonces vamos a cambiarle el nombre al formulario, provincia, listo. Y aquí ya tendríamos nuestro formulario de las provincias. Entonces ahora nos toca irnos a nuestro DAL SQL para hacer la programación de los datos que se muestran aquí, los datos en el Data Grid View de la provincia. Entonces ahí está Tepiluyo en lo que hace. Entonces vamos a CLS provincia. CLS provincia, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí tenemos que verificar si la clase no está tiene aquí le agregamos public porque no lo tiene. Estoy haciendo el de provincia. Sí, provincias SQL. Ya, entonces aquí vamos a agregar las librerías using system.data. Entonces acá el using system.data.sql cliente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que agregamos aquí? Voy a abrir mi borrador de donde tengo esa inserción de ahí. Entonces es de SQL provincia, abrir con bloc de notas. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer para ¿cómo que se llama? Para mostrar los datos? Entonces lo primero que hacemos es hacer esta instancia de acá arriba. Aquí me va a salir error, entonces esta instancia la voy a hacer yo. Entonces voy a ponerle private. Aquí estoy haciendo el llamado, sería el CLS conexión, creo que CLS conexión MySQL. Entonces le doy un nombre, conexión igual a new. Listo, entonces ahí ya tendrían. Entonces aquí creamos un tipo de datos que se va a llamar SQL Data Reader. Le vamos a decir que es leer, uno Data Table, tabla, SQL comando, que le vamos a poner comando, y así sucesivamente. Entonces aquí lo que nos tocaría es crear un método. Entonces el método que vamos a crear aquí va a ser de tipo data table. Entonces aquí vamos a utilizar esto de aquí. Entonces vamos a poner un método que va a ser público de tipo data table, y le vamos a poner mostrar provincias SQL, mostrar pro SQL, y no va a tener ningún parámetro dentro. Entonces luego de esto lo que tenemos que decirle es que lo que retorne sea una tabla. Listo. Entonces arriba de esto ya vamos a programar lo que quería el método. Entonces vamos a copiar, yo voy a copiar esto de mi borrador que tengo aquí y lo pego ahí, y ahí tendríamos nuestro código. Aquí me va a salir un error aquí, entonces
Borro eso y le pongo conexión SQL, o sea la variable que tengo acá arriba. Lo mismo hago acá donde me está rebotando el error. Y listo, allá no tengo más errores. Entonces este sería el código. Entonces lo primero que hago es abrir la conexión, luego le pongo un comando de tipo texto que va a ser el siguiente: select asterisco from provincia. Provincia viene siendo la tabla, entonces nos va a decir que nos va a mostrar todos los datos que hay en la tabla. Entonces este sería lo que tenemos que hacer para mostrar las provincias en SQL Server. Entonces ahora nos vamos a MySQL. Entonces vamos a abrir el DAL proyecto MySQL. Vamos a ir a CLS provincias MySQL. Hacemos lo mismo, aquí le ponemos public. Acá lo que vamos a hacer es using system.data y acá vamos a ponerle using system.data. Bueno, aquí ya no iría esto, no, aquí iría MySQL, es mysql.data.mysql cliente. Allá tendríamos. Entonces dentro de este pues hacemos lo mismo que hicimos en el otro, pero este de manera distinta. Entonces voy a abrir mi otro borrador donde tengo las provincias de MySQL. Entonces aquí voy a copiarme esto y listo. Entonces lo pego aquí. Entonces aquí me dice que aquí me va a salir un error aquí, entonces todo lo borro y lo vuelvo a instanciar. Entonces voy a decir ser private CLS, aquí hago el llamado a mi conexión de MySQL, le pongo un nombre, voy a quitarle este CLS de acá, ahí le estoy dando un nombre mejor, ¿verdad? Entonces aquí le doy igual a new y listo. Aquí ya tendríamos nuestra instancia, que ahora lo que hacemos, entonces vamos a crear un método público de tipo data table también y le vamos a poner un nombre, mostrar pro MySQL, que no abarca ningún parámetro como en lo otro, y lo que debe retornar es una tabla. Listo. Entonces arriba de esto vamos a poner lo siguiente. Voy a copiar mi código que tengo aquí en el borrador y lo pego aquí. Listo. Entonces aquí me va a rebotar un error, entonces lo voy a corregir. Y me dice que es una M mayúscula. A ver, entonces voy a copiar aquí, voy a pegar aquí para evitar ese error, al igual acá. Listo. Entonces, que nos dice que va a abrir la conexión y que va a ser un comando de tipo texto. Aquí tengo select asterisco from provincia where 1. Ustedes van a decir cómo hago estas comillas de aquí. Este código de aquí, este string de aquí de conexión, este string de aquí, como es de MySQL, ese se saca de la siguiente manera. Nos dirigimos a nuestro SAM acá. Entonces le damos clic expandimos nuestra base de datos y le damos clic a nuestra tabla provincia. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos vamos acá donde dice SQL. Nos vamos acá a SQL. Y este es el código que yo utilicé para mostrar las provincias. ¿Qué es lo que hago? Lo copio. No, ahí ustedes le apretan control C. Lo copian. Y ese código lo pegan aquí. Si no saben escribir esas comillas así torcidas, de acá se sacan los strings de MySQL. Estos son los strings de MySQL para mostrar los datos de una que tiene la tabla provincia. Entonces aquí el resto es lo mismo. Lo lee, carga una tabla y se cierra la conexión. Entonces ya tenemos esto. Entonces ahora lo que hacemos es irnos a nuestra BLL y irnos al CLS provincia. Ya, entonces aquí agregamos la palabra public y acá agregamos las librerías agregamos los DAL, pero antes de eso agregamos el system.data y acá abajo agregamos el using y los DAL, el primer DAL de MySQL y el using del DAL proyecto SQL. Listo. Entonces ahí ya tendríamos. Ahora, ¿qué procede para
mostrar los datos en lo que sería el BLN. Entonces voy a irme a mi código que tengo aquí, mi borrador. Entonces voy a abrir lo que sería el CLS provincia y hacer mi edición. ¿Qué es lo que hago? Hacemos lo mismo que si entonces pues el profesor tiene unos atributos aquí, entonces creamos los atributos. Entonces los atributos van a ser de tipo private, string. Los atributos que tiene la tabla provincia son los siguientes. ¿Cómo podemos ver cuáles son los atributos? Pues los atributos serían el pro ID, el pro code y el pronombre. Pero siempre el pro ID, como es auto incrementado, entonces no lo colocamos, o sea, no ponemos como atributo. Entonces sería aquí el código de provincia. Y el siguiente sería private, el string, el nombre de la provincia, non pro. Y entonces esto agarro y lo encapsulo. Entonces se encapsulan. Listo, entonces aquí ya lo tengo encapsulado. Entonces, ¿qué procede luego de eso? Entonces voy a ver mi borrador, voy a ver qué procede. Entonces ahí, para mostrar los datos de las provincias, pues lo que hacemos es, vamos a cerrar, tengo como que un código más repetido, ya me olvidé. Ya. Entonces aquí lo que creamos es un método público de tipo data table, ¿no? data table, y le ponemos un nombre que sería mostrar provincia. Y lo que debe retornar, siempre como tenemos ahí, lo que debe retornar es retornar una tabla. Pero antes de eso, antes de hacer eso, antes de poner el retorno tabla, debemos poner que data table. Ahí le damos un nombre, que va a ser tabla, va a ser igual a new. Aquí le estamos instanciando a new data table. Estamos haciendo esta instancia de aquí. Y ahí sí le podemos decir que nos retorne una tabla. Return. A ver. Return tabla. Listo. Entonces voy a verificar mi borrador que tengo aquí. Y voy a copiar el código. Listo. Entonces lo copio. Y lo pego debajo de lo que escribí ahí la instancia de data table. Entonces aquí arriba sí tenemos que crear un parámetro. El parámetro va a ser de tipo entero y ese lo vamos a llamar PD o motor o como ustedes quieran llamarlo. Este va a identificar la base de datos. Entonces aquí me está saliendo un error en esta instancia, la borro, entonces la vuelvo a escribir CLS provincias SQL. Entonces voy a poner que sea provincia SQL y aquí lo estoy instanciando y se le va a decir que va a ser igual a new CLS provincia, listo ahí. Y acá, entonces esto de aquí donde me está rebotando error, pues se lo coloco aquí y listo. Entonces si me rebota error acá en mi método que está haciendo el llamado, entonces lo vuelvo a escribir de nuevo y busco mostrar provincia. Aquí ya no sale más error. Entonces acá también me está saliendo un error en instancia de las provincias MySQL, entonces hago lo mismo. Entonces aquí le voy a poner provincias MySQL, entonces le pongo un nombre, aquí le estoy dando ese nombre, provincias MySQL. Entonces le voy a hacer que eso va a ser igual a new eso, y entonces ahí sería. Entonces aquí como está rebotando error, agarro, copio, pego y acá también borro eso y le pongo punto. Listo. Entonces aquí ya tendríamos. ¿Qué es lo que hace este código? Creamos una instancia y le ponemos el nombre de tabla. Esta instancia va a ser de tipo data table. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que si nuestro BD que tenemos aquí, nuestro BD que representa el motor de base de datos, es igual a 1, pues la tabla va a ser igual a lo que contenga mi CLS provincia con el método mostrar provincias SQL. Asimismo que cuando sea igual a 2, pues aquí hago el llamado a mi CLS provincias MySQL y lo mismo que dije arriba. Entonces aquí ya tendríamos para mostrar los datos. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestro proyecto de Windows y vamos a colocar el código en lo que sería FRM provincia, sería así aquí.
Entonces aquí, pero antes de eso, bueno, vamos a dejarlo ahí, ya. Entonces aquí ya tenemos aquí, listo. Entonces vamos a crear un método. El método vamos a crear un método mostrar. Entonces vamos a darle doble clic al formulario donde tengamos un espacio en blanco y ahí se nos va a crear este load. Entonces antes de eso, acá arriba tenemos que hacer el uso de nuestro PLL, nuestra biblioteca de clase, punto y coma. Luego de esto, ¿qué más tendríamos? Entonces voy a abrir mi borrador que tengo ahí para ver qué es lo que puse yo ahí. Abrir con los de notas. Listo. Entonces ya tengo eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Debajo de iniciar ese componente vamos a crear un método público. Antes de eso vamos a hacer acá la instancia de nuestro CLS provincia. Vamos a ponerle pro, el nombre que me recomienda ahí, igual a new. Ya, entonces ahí, listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra instancia. Aquí estamos creando. A ver. Ya, mira, tenemos aquí nuestro formulario provincia. Damos doble clic y ahí se nos crea un evento load, pero esta todavía no vamos a programar nada. Entonces acá arriba lo que hacemos es agregar la librería BLL nada más. Entonces debajo de partial class hacemos el llamado a nuestra clase provincia, ponemos un nombre, damos igual a new y hacemos nuestra instancia. Entonces aquí en la línea 21, que a mí me sale aquí 21, voy a crear un método de tipo void y le voy a poner mostrar provincia. Ya, y ese método, ¿qué va a hacer? Lo siguiente, este método va a tener doble condición. Este va a tener doble condición. Entonces voy a verificar bien ya. Entonces, ya. Va a tener una condición. Pero esto siempre deben hacer cuando no estén seguros del código que hayan puesto en el DAL. Deben hacer un tree y un catch, un control de excepciones para verificar. El botón mostrar tiene que estar en secundario. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El botón de mostrar. Mostrar, no, yo no estoy creando un método, yo no tengo botón mostrar. No tengo, si quieres, mira, aquí yo no tengo, en el formulario no tengo botón mostrar. Tengo el motor de insertar, eliminar y editar y salir. No tengo botón de mostrar. Entonces aquí me está saliendo un error. Me dice que se esperaba. Ya, déjame terminar esto aquí. Ya. Pues mira, aquí, mira, si estos son los botones que tengo. Yo le di fue doble clic al formulario y se me crea el evento load. Arriba de ese evento load voy a crear un método público y le voy a poner un nombre. Le puse provincia mostrar pro. Entonces aquí hago mi tree, mi catch de control de secciones. Entonces voy a hacer ese control de secciones punto show. El mensaje que va a mostrar es error más la excepción. Listo. Entonces dentro del try vamos a hacer una condición que sí. Aquí ya vamos a hacer el llamado a nuestro formulario login. ¿Por qué? Porque en el formulario login tenemos una variable que yo le puse motor, que está de tipo estática. Entonces vamos a decir que si eso es igual a 1. Entonces, ¿qué le digo? Si es igual a 1, entonces le voy a decir que mi data review.data source, esto lo voy a copiar de acá porque no, siempre me confundo esa parte. Eso, todo esto. Data source, ya hasta aquí sería. Ya. Data source igual a, aquí hago el llamado a mi pro que tengo acá arriba. O a la prop punto a mi método que cree que es mostrar provincia y que es lo que le voy a mandar a frm login punto motor y punto y coma. Entonces, ¿cómo
Entonces aquí ya tendría mi método para mostrar si motor es igual a 1. Entonces, ¿cómo verifico eso? Entonces hago el llamado de este método. Motor, ¿qué variable sería entonces? ¿Dónde está esa variable de motor? Esta variable motor yo la tengo en el login. Si la tienes en el login así como yo la hice, o sea, si la tienes de esta forma, si la tienes así, tienes que tenerla así, público, estático, motor. Esta es la variable que yo estoy haciendo el llamado acá en mi formulario de provincia acá. Por eso le pongo frm login. Esa ahí está en el BLL. ¿Qué cosa? No, está en el formulario login. En el login está, en el login. En el formulario login, ahí está. En el inicio de la programación se crea este método de esta variable pública, estática, entero, motor. Y esta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a esto de aquí, yo a esta de aquí lo estoy haciendo un llamado acá. Le estoy diciendo que el formulario login de la variable motor, si es igual a 1, entonces me va a mostrar los datos en el data grid view, que va a ser igual a la provincia, o sea, mi clase provincia del método mostrar, incluyendo el frm login y el motor. Entonces ahí ya tendríamos. Entonces, a ejecutar el programa. Entonces voy a detener esta grabación de aquí para empezar la